Queremos encontrar los intervalos abiertos para los que la función está aumentando y disminuyendo, luego declarar cualquier extremo local o relativo. Sin embargo, mirando la función dada, observe cómo el dominio no incluirá 0, así que tomemos nota de esto en el lateral. El dominio de la función dada sería todos los reales excepto 0. Entonces tendríamos el intervalo de infinito negativo a 0. Y de 0 a infinito, nuevamente sin incluir 0. A continuación, encontraremos los números críticos en los que la primera derivada es igual a 0 o indefinida. Sin embargo, antes de encontrar la primera derivada, reescribamos este segundo término 3 dividido por x, si lo movemos al numerador, sería equivalente a 3x elevadas a la potencia de 1 negativo. Así que escribamos la función dada como 4x, más 3x a la negativa. Y ahora encontraremos la primera derivada, que es igual a la derivada de 4x, que es 4, la derivada de 3x a la negativa. Lo multiplicamos por 1 negativo para que tengamos menos 3x a la potencia de 1 negativo menos 1, eso es 2 negativos. Escribamos esto como 4 menos 3. Dividido por x al cuadrado. Observe cómo esa primera derivada no está definida en x es igual a 0, pero ya sabemos que el 0 no está en el dominio de la función. Entonces 0 no es un número crítico, pero afectará los intervalos que configuramos para probar el signo de la primera derivada. Así que ahora determinemos si la primera derivada sería 0. Avancemos y agreguemos esta fracción a ambos lados, lo que nos daría 4 iguales 3 divididos por x al cuadrado. Ahora desde aquí, podríamos escribir 4 como 4 sobre 1, y multiplicar en cruz y resolver para x, o podríamos simplemente multiplicar ambos lados por x al cuadrado para borrar la fracción. Entonces, ahora tenemos 4x al cuadrado es igual a 3, dividiendo ambos lados por 4, tenemos x al cuadrado igual a 3 4. Ahora tomaríamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Recuerde que tendremos dos soluciones aquí, así que tenemos más o menos aquí. Tenemos x es igual a la raíz cuadrada de 4, el denominador sería 2. El numerador será la raíz cuadrada de 3, lo que no se simplifica, por lo que tenemos x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 3, dividido por 2. Así que en realidad tenemos dos números críticos que son x es igual a la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2, y x es igual a la raíz cuadrada positiva 3 dividida por 2. Ahora también obtengamos las aproximaciones decimales para estos dos. Puede reconocer estos valores de la trigonometría. Esto es aproximadamente negativo 0.8660. Y esto es aproximadamente positivo 0.8660. Ahora usamos estos números críticos, así que ahora usamos estos dos números críticos, y dividimos el dominio de la función dada en dos intervalos, y probamos el signo de la primera derivada en cada uno de esos intervalos. Si la primera derivada es positiva, la función aumenta a lo largo del intervalo, y si la primera derivada es negativa, la función disminuye a lo largo del intervalo. Nuevamente, dado que el 0 no está en el dominio de nuestra función, dividiremos la recta numérica en 4 intervalos usando estos dos números críticos, y x es igual a 0. Para ahorrar tiempo, ya lo configuré. El primer intervalo es desde infinito negativo hasta raíz cuadrada negativa 3 dividido por 2. También he incluido las aproximaciones decimales, que serán útiles en el siguiente paso. El siguiente intervalo es de raíz cuadrada negativa 3 dividido por 2, a 0, luego de 0 a raíz cuadrada 3 dividido por 2, y finalmente de raíz cuadrada 3 dividido por 2, a infinito. Ahora seleccionaremos un valor de prueba en cada intervalo, y es por eso que a menudo es útil tener las aproximaciones decimales. Para este primer intervalo, usemos x es igual a 1 o negativo. Para este intervalo aquí usemos x es igual a 0.5 negativo. Usemos x es igual a 0.5 positivo aquí, y usamos x es igual a 1 aquí. Ahora sustituiremos estos valores x en nuestra primera derivada para determinar el signo de la primera derivada, que luego nos dirá si la función aumenta o disminuye durante ese intervalo. Seguiremos adelante y haremos esto usando la calculadora gráfica. Hay varias formas de hacer esto en la calculadora. Comencemos ingresando la función original en I1, y la función derivada en I2. Voy a presionar I igual, y notaré que ya ingresé la función original en I1, y la función derivada en I2. Ahora, para evaluar la primera derivada en nuestros valores de prueba, podríamos usar las variables y de la pantalla de inicio, pero en este video voy a mostrar cómo usar la función de tabla.
Antes de crecer la tabla, presionemos la segunda ventana para establecer la tabla, y asegurémonos de que la variable independiente está configurado en ASC. Una vez que es así, podemos presionar el segundo gráfico para la tabla, y luego simplemente ingresamos nuestros valores de prueba, lo cual ya he hecho simplemente ingresando 1 negativo, ingrese 0.5 negativo, entre, y así sucesivamente. Solo recuerda que la primera derivada está en I2. La función original está en I1. Observe cómo en x es igual a 1 negativo, la primera derivada es positiva. Pero para los siguientes dos valores de prueba negativos 0.5 y positivos 0.5, la primera derivada es negativa, y en x es igual a 1, la primera derivada es positiva. La primera derivada es positiva en este intervalo, negativa en este intervalo, negativa en este intervalo y positiva en este intervalo. Ahora sabemos que la función está aumentando durante este intervalo porque la primera derivada es positiva. La función está disminuyendo en este intervalo porque la primera derivada es negativa. La función también está disminuyendo durante este intervalo, y aumentando en este intervalo. Ahora que conocemos los intervalos en los que la función aumenta o disminuye, podemos determinar cualquier extremo local o relativo. Durante este intervalo, la función aumenta, pero luego, durante este intervalo, la función está disminuyendo. Entonces, debido a que la función cambia de aumentar a disminuir en x es igual a la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2, tendríamos un punto alto, o máximo relativo o local. Observe cómo cambia de decreciente a creciente. En x es igual a la raíz cuadrada positiva 3 dividida por 2, lo que significa que la función tendría un punto bajo, o mínimo relativo o local en x es igual a la raíz cuadrada positiva 3 dividida por 2. Sin embargo, para determinar los valores máximos locales o relativos, tenemos que evaluar la función original en x es igual a la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2, y la raíz cuadrada positiva 3 dividida por 2. Pero mirando las dos oraciones a continuación, esta función tiene un máximo local en x igual a la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2. Con un valor de, nuevamente para encontrar el valor del máximo local, necesitamos evaluar la función original en f de la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2. ¿Qué haremos en un momento? Sin embargo, echemos un vistazo a la segunda oración. Esta función tiene un mínimo local, o un punto bajo, en x es igual a la raíz cuadrada positiva 3 dividida por 2. Con un valor de, nuevamente para encontrar el valor mínimo local, necesitamos evaluar la función original f en la raíz cuadrada positiva 3 dividida por 2. Ahora vayamos a la calculadora y determinemos estos valores de función. Nuevamente, hay un par de formas de hacer esto. Podríamos usar las variables y evaluar I2 en estos valores de entrada, pero como ya tenemos la tabla abierta, sigamos adelante y usemos la función de tabla. Bajemos a esta quinta fila e ingresaremos la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2, para x. Entonces negativo, y luego raíz cuadrada 3, cierre el paréntesis, dividido por 2, entre. Y también ingresemos la raíz cuadrada positiva 3 dividida por 2. Entonces, la segunda x al cuadrado para la raíz cuadrada, 3, cierra el paréntesis, divide por 2, y entra. Ahora recuerde que teníamos un máximo local en la raíz cuadrada negativa 3 dividido por 2. Entonces, si subo a esta fila y otra vez, y 1, el valor de la función a 4 decimales. El máximo relativo o local sería aproximadamente negativo 6.9282. Si bajo a la siguiente fila, sabemos que el valor máximo relativo o local es aproximadamente positivo 6.9282. 6.9282. Nuevamente, el valor máximo relativo es aproximadamente negativo 6.9282. Y el valor mínimo local es aproximadamente positivo 6.9282. Ahora también verifiquemos esto gráficamente. Observe cómo la función aumenta a lo largo de este intervalo, así como a lo largo de este intervalo, que es desde infinito negativo hasta raíz cuadrada negativa 3 dividido por 2. Y la raíz cuadrada 3 dividida por 2, hasta el infinito. Observe que la función está disminuyendo en este intervalo, así como a lo largo de este intervalo. Lo que sí verifica es que tenemos un máximo relativo aquí en la raíz cuadrada negativa 3 dividido por 2, y el valor de la función máxima relativa es aproximadamente negativo 6.9282.
y tenemos un valor de función mínimo relativo aquí. En la raíz cuadrada positiva 3 dividida por 2, y ese valor de función máxima relativa o local es aproximadamente 6.9282. Espero que hayas encontrado esto útil.